¿Necesitas una traducción o una interpretación jurada? Contáctame, irenebarranco.com. Muy buenos días, despertados, despertadas, bienvenidos a un programa más y sobre todo tan especial porque no puedo ser como los demás presentando a Jesús Flores a mi lado, puesto que no está Jesús Flores a mi lado. Hoy a él le toca pasar detrás de las cámaras y tenemos a la que suele estar detrás de las cámaras, a Judith Suárez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Irene, muy bien. Y bueno, muy embarazada. Muy embarazada, sí, es verdad. Y bueno, aquí con un poco de nervios por estar del otro lado de la cámara, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. No es la primera vez, pero te vamos a acostumbrar, porque siempre que apareces por este lado de las cámaras, el video tiene mucho éxito. Sí, es verdad que no es la primera vez, pero es la primera vez con Irene. Eso sí. Eso es lo que me preocupa. No te preocupes, sabes que siempre soy mucho más amable contigo que con Jesús, así que no te preocupes. En uno de nuestros últimos vídeos anunciamos la gran noticia que vais a ser padres, tú y Jesús. Por supuesto, gracias a todos los que felicitaron a la joven pareja, porque sí que fueron muchos, además por mensaje privado también de Instagram, de las redes. Sí, van a ser papás dentro de muy poco y entonces nos pidieron también, de hecho lo sugerimos y nos lo dijisteis por comentario, que os interesaba que le preguntáramos a Judith más preguntas más detalladas sobre todo el proceso de, bueno, voy a ser madre en Luxemburgo y ahora qué tengo que hacer, ¿no? Que es precisamente lo que tú has estado viviendo. Sí, y he tenido que aprender un poco por mis propios medios, ¿no? Que yo creo que al fin y al cabo es cuando uno se da cuenta realmente de cómo son las cosas, es cuando se encuentra embarazada y ya tiene que hacerlo. Pero si podemos explicar un poco en el vídeo mejor. Sí, yo creo que, bueno, primero porque esta información no está en español en ningún lugar y segundo, para facilitarles un poco la tarea. Porque, por lo menos en mi caso, yo voy a hablar de mi caso particular, ¿no? Quizás no todo el mundo sea igual, pero a mí me costó saber en qué momento hacer las diligencias administrativas, cuándo solicitar la baja de maternidad, todo este tipo de cosas. Entonces dije, bueno, sería bueno como que mencionarlos, hacerles un resumen más o menos de cómo fue mi experiencia y ver si las personas que han pasado por esto aquí en Luxemburgo han tenido la misma experiencia o ha sido diferente. Sí, sí puede ayudar, aunque por supuesto cada uno después se hará su propia experiencia, pero lo que podamos ayudar siempre sigue siendo la misma filosofía de este programa. De hecho, pequeño paréntesis, si no te has abonado, si no te has suscrito a nuestro canal, seguimos estando en YouTube, Despertar Luxemburgo, siempre con buenos consejos, lo esperamos por lo menos, y si no, pues al menos te irás con unas risas que hayas echado, eso que te llevas, que te quiten lo bailado, ¿no? Entonces, y mi primera pregunta, Judith, que no está en la lista, pero quiero preguntártela a pesar de todo es, de manera general, eres madre primerita, no puedes comparar con Venezuela porque no has tenido hijo en Venezuela, a no ser que nos escondas un pasado un poco oscuro. Pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo sientes que sean los hospitales, la atención médica aquí en Luxemburgo? Bueno, es verdad que no he tenido la experiencia en Venezuela, pero sí he visto cómo otras personas han pasado por esta experiencia. No puedo dar detalles, pero allá para tener como que la calidad que puedes tener aquí, tienes que pagar mucho y es en clínicas privadas. Vale. Cosa que no necesariamente tiene que ser aquí, porque el sistema de salud en Luxemburgo, a mi modo de ver, es muy bueno y puedes estar tanto en una clínica privada como en un hospital público y la atención puede que no cambie tanto, no se vea tanto la diferencia de uno a otro. De hecho, yo, que tampoco tengo ninguna experiencia en este ámbito, he escuchado buenos comentarios sobre la atención médica de mujeres que han dado a luz en el hospital donde tú vas a dar a luz, que es un hospital pues, de salud pública, y hay buenas experiencias, así que y seguramente a ti te irá también genial. Sí, en mi caso va a ser una clínica privada porque la ginecóloga con la que yo me veo atiende en esa clínica. Ah, vale. Entonces me estoy confundiendo con otra persona, creo. No va a ser la Cana Clinic en... No, va a ser en la clínica Boller, en Kirchberg. Sí. Es una clínica privada, pero en realidad me acabo de enterar que es privada, pues porque en realidad los beneficios son prácticamente los mismos. Pero al ser privada, tú la tienes que pagar de tu bolsillo, ¿o no? Yo creo que no hay diferencia. He escuchado de otras personas que han dado a luz en otras clínicas, en otros hospitales, la maternidad de Strassen, por ejemplo, y ellos han tenido que pagar también. Lo que pasa es que son reembolsados por la CNS. Sí, de eso vamos a hablar. El 80%, más. Y bueno, y hay otras formas de ser reembolsadas por el resto de lo que se pague. Y en la clínica de Boller
que me imagino que habrán otras clínicas privadas, esa es la que única que yo conozco por ahora, pasa igual. Entonces no sé cuáles son exactamente las diferencias que pueden haber. Quizás es la forma de llevar el parto, no sé, Sí, quizás algunas otra técnicas cosa. o cosas que se implementen que en los hospitales públicos son diferentes. En eso no podría darles detalles, pero bueno, les contaré quizás más adelante, si ustedes quieren, cómo fue mi experiencia. Sí, veremos si de verdad le han devuelto o no le han devuelto. Dentro de 2 meses volvemos a Judith aquí, por favor, denme 5 euros cada uno, que tengo que devolver la factura del parto de Judith. Ya volveremos. De hecho, por supuesto, una pregunta que quiero hacer a nuestros seguidores es si queréis que después del parto Judith vuelva a hacer, por supuesto no el día siguiente del parto, pero que vuelva a hacer un vídeo un poco para ver el antes y después, qué es lo que has pensado de después, y también yo creo que surgen muchas preguntas también después, ¿no? Sí, claro, porque me imagino que la experiencia en la maternidad es otra cosa, y cosa que no puedo explicarles ahora porque no lo he vivido, ¿no? Pero sí debe Solo ser. una pregunta sin entrar más en detalles ya de vida más privada, pero ¿no quieres un parto de estos en el agua o de estos un poco especiales? No en el agua, no quiero dar a luz en el agua, pero sí existe la posibilidad de estar en un jacuzzi. Bueno, tiene otro nombre en realidad, pero es como una especie de jacuzzi para embarazadas, que no es para dar a luz ahí necesariamente, sino para relajar un poco. Sí, Vale. es como un mecanismo para aliviar el dolor. ¿Y si lo vas? Me gustaría, vamos a ver, no sé. Vale. Porque bueno, Jesús dijo en el otro vídeo que era para él el jacuzzi. Sí, pues tendré que caerle a golpes para que sienta dolor y pueda aliviar el dolor en el jacuzzi. Buena idea, si quieres vengo a ayudarte. Bien, entonces empezamos con la lista de preguntas ya que me parecen que puede interesar mucho a las personas que vayan a pasar por tu experiencia. La primera pregunta es ¿en qué momento, por cuánto tiempo es la baja de maternidad en Luxemburgo? Ya sabemos que cuando uno está como tú trabajando en Luxemburgo llega un momento en que ya dices, bueno, me acerco al parto y puedo dejar de trabajar. Exactamente. Bueno, normalmente en Luxemburgo hay como dos etapas, ¿no? Está la baja por maternidad y está la baja parental, que no sé cómo se diría en español, si le congé parental. La verdad que yo no sé para nada cómo es en España. A lo mejor es lo mismo en España, no Quizás, lo sé. no sé. En francés, congé de maternité, congé de parentalité. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El primer congé o baja es la de maternidad, la prenatal, dura aproximadamente 8 semanas. O sea, más o menos 2 meses antes de la fecha del parto, prevista del parto. Exactamente. Tú ya dices en tu trabajo y ya te puedes ir. Exacto. Y la parte del postnatal, que forma parte del congé maternité, dura 12 semanas aproximadamente. 12 semanas. Sí. O sea, 8 semanas antes, 12 semanas después del parto. Como 3 meses. O sea, en total como 5 meses, ¿no? En total 5 meses. Más Algo o así. menos. Vale. Ok. Después que tú terminas tu congé maternité, viene el congé parental, que es esta baja parental, no sé cómo decirlo. Y esa baja dura, creo que 20 semanas. 20 semanas. O sea, en total podríamos decir que entre el congé maternité y el parental son aproximadamente 11 meses. Vale, 11 meses en los que está en casa con el bebé y está cobrando. Ya, sí. 2 meses estás antes de dar a luz y ya el resto los 9 meses restantes. Después. Y uno puede pedir menos, puede pedir más, bueno, más no, ese es el máximo, puede pedir menos. Ese es el máximo, sí. Puedes pedir menos, me parece que sí. El maternité es obligatorio. Tienes que tomarlo, no puedes estar ahí. No, exactamente. Es obligatorio. El parental no es obligatorio, pero si lo quieres pedir en algún momento, tienes que hacerlo obligatoriamente enseguida se termina el congé maternité. O sea, no puedes hacer una pausa y... O sea, es que hay 2 tipos de congé parental, porque el padre y la madre lo pueden pedir. Ah, vale. Entonces hay un primer congé parental y un primero y un segundo congé parental. Vale. Pero uno es para la madre y otro es para el padre. Sí, pero el primero es el que empieza corrido enseguida, claro. Que no es que tú vuelvas al trabajo y después vuelvas otra vez de exactamente. baja. Y si no lo solicitas, lo pierdes. O sea, hay que solicitarlo. Y para eso hay una fecha bien
Sí, precisa, porque sí. si no, ya es demasiado tarde y no puedes. Exactamente, y eso es importante, ¿no? Porque esa es una de las cosas que a mí me pareció difícil de entender en el portal de internet Maguiche, que ahí está normalmente toda la información que uno necesita para saber cuáles son los procedimientos administrativos y cómo son las solicitudes, ¿no? Pero me costó entenderlo un poco, porque para mí lo lógico era solicitar primero el permiso, La baja de la maternidad, exacto, que es la que viene antes. y después la parental. Pero resulta que no necesariamente es así, porque resulta que el congé maternité lo tienes que solicitar en las últimas 12 semanas de embarazo. Las No últimas antes. 12 semanas. 12 semanas. Y para eso, tu ginecólogo te tiene que dar una hoja con un certificado diciendo cuándo es la fecha prevista de parto. Y esa hoja es exactamente la misma que te dan cuando estás enfermo, que lo mandas a la CNS. Ah, la hojita esa verde. Exactamente. Es la misma hoja, pero te llenan otra parte que dice que es por baja de maternidad. Entonces tienes que enviar una al trabajo, una a la CNS y una te la quedas tú. Y una te la quedas tú. Es como cuando estás de baja por ejemplo. Exactamente. Es lo mismo. ¿Cuántas cosas nos quedan por descubrir? Sí. Y la otra, el congé parental, resulta que es un documento, un formulario que tienes que descargar de internet, de este portal Maguiche, y ahí puedes llenar toda la información que te solicitan. Esa información se la tienes que enviar por carta recomendada al patrón, y ellos tienen que como que firmarla como para dar el acuerdo. el ok. Y lo tienes que hacer antes. Y ese lo tienes que hacer... o sea, antes de solicitar el congé de maternidad. 2 meses antes de empezar el congé maternité. Vale, o sea, más o menos en el 5º, 6º mes de embarazo. Más o menos. Hay que hacerlo por ahí. Y si ya se te pasa esa fecha, ya a Exacto, los 2 meses si te del pasas parto ya va a estar, ya lo perdiste. Claro, entonces es importante Es porque importante. no necesariamente el ginecólogo o la ginecóloga te va a recordar hacer eso. No. Tienes que estar pendiente de eso. eso. No lo sabe, claro, nadie te lo va a decir. Exactamente. Bien, entonces hemos visto la primera y la segunda pregunta ya, porque cuándo y cómo pedirlo, ya hemos dicho en MyGuichet, esta página, si no la conoces, no sé cómo estás haciendo para sobrevivir en Luxemburgo, así que la pondremos en la barra de información, pero MyGuichet es donde puedes consultar en realidad cualquier información, bajarte documentos, formularios oficiales administrativos. Un pequeño paréntesis es que el congé maternité lo cubre la caja de maladie, la CNS, pero el congé parental lo cubre la Caisse pour l'avenir des enfants. Vale, son como dos seguros. 2 seguros diferentes, exacto. Entonces, la primera, que te dan la hojita como la de enfermedad, la mandas a la CNS, pero la segunda tienes que mandarla también por correo recomendado a la caja del avenir de los niños. Entonces tampoco equivocarse con las direcciones. Sí, exacto, o sea, hay que estar pendiente con esos Encima de que detallitos. ya una con las hormonas está un poco cansada, se le olvida todo. Me han dicho amigas que están embarazadas que cuando estás embarazada es horrible. como que no tienes memoria, Yo ya ¿no? tenía nervios de hacer esto y digo, ya no voy a saber decir nada de lo que tengo que decir porque a mí se me está olvidando todo, absolutamente todo. No, mira, la que tiene que mirar las preguntas soy yo. Ya, pero ¿y las respuestas? Nos fiamos, no ¿Sí? sabemos. No, por ahora todo va bien. Entonces seguimos. ¿Cuáles son los derechos de una mujer embarazada? Ok, primero obviamente tienes derecho a tu congé maternité y tu congé parental. Estás protegida contra el despido. Bien, O sea, después bueno de que tú saberlo. notificas, es importante notificarlo con tiempo, enviando un certificado médico que indique que estás embarazada y cuándo es la fecha prevista de parto, y hacerlo por carta recomendada. Sí, certificado. Por la post. Y una vez que tú hagas eso, ya estás cubierto, porque ya avisaste a tu jefe o a la empresa que estás embarazado. Y no te pueden despedir. No te pueden despedir. Bien. Una pregunta que no está en la lista, pero tú has notado, yo sé que tú buscaste trabajo, estabas buscando trabajo hace más o menos 1 año o 2, y tú notabas que en las entrevistas de trabajo, al ser tú una mujer joven, o sea, veían que tú estabas a lo mejor casada, que no tenías hijos, viste un poco de como discriminación, porque a lo mejor la gente dice, sí, pero va a quedar embarazada pronto. No en todas las entrevistas lo sentí, pero sí en algunas sentí eso, porque hasta me habían preguntado si tenía previsto Tener hijos. o si ya tenía, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Pero de todas formas... Al final, claro. Y bueno, no, pero sí, seguramente existe también en Luxemburgo.
¿Cuáles consultas médicas son las más comunes o necesarias? Ok, normalmente tienes que verte obviamente con un ginecólogo. En cuanto sabes que estás embarazada, vas Claro, al ginecólogo. obviamente vas al ginecólogo. Normalmente tienes una consulta mensual para llevar un control, un seguimiento. ¿Cada mes durante el embarazo? Sí, pero de todos los meses, realmente 5 son obligatorias. Esas 5 obligatorias, me refiero que son obligatorias para poder solicitar después una ayuda al Estado. Porque el Estado, recordemos que el Luxemburgo te da ayudas económicas por un hijo, Claro. por el parto, por... Claro, y ellos quieren que tú hagas tu seguimiento correcto, porque estas consultas especiales lo que hacen es medir realmente al bebé, que todo vaya bien y todo eso, y que todo vaya corriendo correctamente. Entonces, son esas 5 consultas. También tienes que tener una cita previa con el anestesiólogo. Por si hubiera un problema en el momento. Sí, o sea, es para prepararte de cómo funciona una anestesia, si tú eres apta para recibirla y todo ese tipo de cosas. ¿Qué consultas son más comunes? No sé si hay alguna más. Yo sé que hay una ecografía muy importante. Está dentro de estas 5. Está dentro de estas 5, claro. sí. Sí, que es para ver que no tenga el labio leporino, sí. O sea, hay muchas cosas, hay muchos detalles que ellos ven en cada... A veces uno no entiende todo. ¿Tú has ido a todas? A todas, sí, claro. Me imagino. Y otra importante es la del dentista. Hay una cita que ¿Pero es del obligatoria, dentista de las del feto obligatorias. o de tú? No, tuyas, porque normalmente, al parecer, durante el embarazo te puede afectar mucho Yo los lo he dientes. escuchado, sí. No sé si tiene que ver con el calcio o algo así, pero normalmente estás obligado a ir una vez al dentista. Y la dentista ha notado que a ti, por cierto, es nuestra amiga, ¿no? Susana. Saludos. Pues ha notado que el embarazo te haya cambiado a lo mejor la dentición, ¿no? No, de todas formas fue una sola consulta Sí. obligatoria, ¿no? Tú puedes ir las veces que tú quieras, pero ellos de hecho te firman un documento ¿Qué dice que ha sido? que dice que has ido, y ese documento es el que tú envías a... Ahorita no estoy segura a qué organismo lo envías exactamente, pero ahí te indica, y ellos te dan una ayuda que podríamos mencionarla más concretamente más adelante. Ah, vale, bien. Entonces, pero tú esas cosas, ¿cómo las vas sabiendo? ¿Te mandan cartas a casa para recordarte que tienes que asistir a tal? No. Normalmente cuando tú vas a la ginecóloga o al ginecólogo, ellos te dan un librito y es como si fuera Una guía. tu librito de maternidad, ¿no? En realidad ahí van llenando toda la información. Y también tienen mucha información importante. Vale, y te dicen que a tal mes tienes que ir al dentista. Exactamente. Vale. La doctora también te va diciendo, o el doctor te va diciendo, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. Ah, vale, no tenía ni idea de eso del dentista. Evidentemente, todas estas citas que son obligatorias, que son, las cubre el seguro, ¿o no? Es una pregunta. Sí, o sea, obviamente, prácticamente todo esto lo cubre la CNS, pero un 80%. Vale, sí. Pero para eso también yo recomiendo tener un seguro privado. Esa es mi otra pregunta. Sí, porque, claro, el 20% restante no lo cubre la CNS y sería bueno recuperarlo porque son bastantes consultas y bastantes... imagino. Sí. Y además, cuando vas a la maternidad, necesitas eso para pedir un cuarto privado. Para tener una habitación privada. Sí, porque si no tú tienes vas que a tener- compartirla. Sí, siempre viene bien porque escuchar a su hijo llorar bien, pero a los demás no. Y también otra pregunta, lo has hablado un poco, pero quizá que sea una parte que interesa mucho a nuestros seguidores. Si existen ayudas por parte del Estado o de las instituciones médicas cuando uno está embarazado, va a tener hijos. Sí, la verdad, yo digo que hay buenas ayudas. Una de ellas es subsidios. Hay unos subsidios que los da el Estado, son aproximadamente 1.740 euros en total, pero te lo fraccionan en 3 partes. Que es un subsidio de l'accouchement, ¿no? Del parto. Del parto, exacto. Cuando una mujer pare, tiene Sí, lo dividen como el prenatal, o sea, es antes de que nazca el bebé, cuando ya cumples estas 5 consultas obligatorias. Entonces, tú envías este documento ya firmado por el doctor y ellos te pagan 500 y algo. Ajá. 580 euros, algo así. Y después hay otro al momento del parto. Después, al momento del nacimiento, tú envías la partida de nacimiento a la CNS y te pagan otra vez 580 euros. Vale. Después. Y el tercero es el postnatal,
que es después que cumplas todas las consultas médicas Después. del bebé. Ah, porque también hay... Hasta los 2 años, exacto. Es como para asegurarse de que él ha tenido un seguimiento y que todo va bien. Y una vez que tengas todo eso firmado, envías el documento y ellos te pagan los 580 que restan. De hecho, hicimos un vídeo con Jesús hace tiempo, antes de que ni siquiera estuvieras tú embarazada, porque en Luxemburgo, cierto es que dan muchas ayudas cuando uno tiene hijos, por cada hijo, hasta que cada hijo tiene 18 años, dan ayudas. Y que quisimos comparar si de verdad merece la pena, ¿no? Entre comillas, aunque ni siquiera lo podemos saber porque no tenemos hijos. Bueno, pero... yo no creo que valga la pena, o sea, no es que con eso vas a cubrir todos los gastos de tu hijo, Claro. pero sí puede ser una ayuda. Por supuesto, te permite criar a tus hijos mejor. De Sí, hecho, sí. ¿cómo sientes tú Luxemburgo para criar un hijo? ¿Qué te parece? Me imagino que bien, porque si no, no... Sí, no de te hecho, hubieras quedado embarazada. de hecho es una de las motivaciones de quedarnos aquí, porque en verdad siento que el sistema de salud, el sistema educativo, la seguridad. integración, los idiomas, o sea, son muchas cosas, muchas oportunidades. El hecho de que esté en un país aquí en el centro de Europa tiene muchas oportunidades y eso te da como satisfacción saber que estás haciendo algo por una personita que estás creando y que quieres y que vas a querer lo mejor para ella, pues a mí me gusta. Lo estáis haciendo todo muy bien, por supuesto. Y te agradecemos que compartas todo esto con nosotros. Estoy segura de que no es ni la mitad de todo lo que puedes compartir. Falta mucho por decir, pero bueno. Pero quizá la base, y después ya lo que queda es que cada uno se vaya haciendo también su propia experiencia. Poned, por si queréis, en los comentarios preguntas. Yo creo que dará lugar a un segundo vídeo, seguramente después del parto. Y bueno, yo sé que te voy a ver antes del parto, pero quizá nuestros seguidores no. Así que te deseamos los dos que todo vaya bien. Muchas gracias. Pues yo estaré ahí grabando y después lo publicaremos, no te preocupes. Así que muchas gracias. Vale. Y bueno, enhorabuena, por supuesto. Muchas gracias a todos también. Hasta la próxima. Chao.